Mis queridos amigos, reciban un cordial saludo. Espero que se encuentren muy bien. Quiero agradecer a Dios por darnos la oportunidad y el privilegio de poder transmitir una pequeña perlita de su palabra. Y bueno, hoy que estamos en tiempos muy difíciles por ver cómo se ha intensificado y magnificado la maldad en el mundo, Dios nos manda a hacer esos voceros para advertir directamente al pueblo de Dios, advertir de las cosas que van a suceder pronto, pero también de lo que está aconteciendo, no solo fuera de la iglesia, sino también dentro de las congregaciones. Y bueno, este tema yo creo que no va a ser un caramelo tan fácil, como saben decir, de chupar. Quizás no es tan agradable, pero sé que es necesario. Y yo quiero que me acompañen en sus Biblias. Yo estoy aquí en mi computador, ¿sí? En este pequeño receso que tengo aquí en mi oficina. Vamos a Mateo capítulo 15 y vamos a dar lectura algunos versos. Yo especialmente tomo un verso en especial, ¿sí? Y este versículo se encuentra aquí en el verso 15. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y al final de este verso dice el Señor: por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? Entonces, la pregunta aquí sería: ¿qué dice la Biblia respecto a estos lobos? Miren, en aquellos tiempos Jesús estaba dándoles una enseñanza a sus discípulos de advertencia, de saber que no solo en medio de ellos estarán estas personas falsas que aparentarán bondad y piedad, sino que también durante todo este tiempo, que ya son más de 2000 años, vemos que se han infiltrado falsos profetas, se han infiltrado personas que vienen en el nombre de Dios, pero no son de Dios. En otra parte de las Escrituras incluso el Señor nos habla y nos dice que dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Entonces, se identifica a dos clases de personas, tanto a los verdaderos hijos de Dios, que han sido engendrados por el Espíritu Santo, que han sido tomados por Dios, apartados por Él, pero también a otro grupo que son aquellos impostores de la fe, aquellos falsos hermanos, aquellos que imitan piedad, humildad, bondad, pero realmente nunca nacieron de nuevo. Esta característica de estos lobos, bueno, ustedes la pueden ver en el libro de Judas, pueden leer todo lo que es este libro de Judas o segunda de Pedro capítulo 2, que también habla acerca de los falsos maestros y donde el apóstol Pedro nos advierte de esta clase de gente. Podemos ver también en el Antiguo Testamento cómo también hubo falsos profetas que se levantaron y cómo ellos hablaban de acuerdo a lo que la gente quería escuchar. Es lo que hoy en día está sucediendo. Hoy en día hay muchas congregaciones que tienen nombre de que están vivas, pero la realidad están muertos, y todos los que se congregan en estas iglesias también están muertos. Características de estas personas es que ellos van a las iglesias y aparentan una bondad tan grande que es tan difícil, si uno no tiene una profundidad espiritual o una comunión tan estrecha con Dios, es tan difícil identificar a estos verdaderos y a estos falsos, a estos falsos pastores o estos falsos profetas, a estos falsos hermanos. Pero Dios, a través del Espíritu Santo, nos ha dado discernimiento, que esta palabra discernimiento viene del griego diacrino, que es separar. Entonces, Dios nos da este discernimiento espiritual para poder nosotros ver a través de las obras, de las acciones, de las actitudes de ciertas personas, de su vivir, de su conducta, de su carácter, si verdaderamente
son de Dios o no son de Dios. Por eso Mateo capítulo 7, cuando dice el verso 15, dice, guárdense ustedes de los falsos profetas, dice Jesús, que vienen a ustedes vestidos de ovejas. Entonces, esta vestimenta tarde o temprano tiene que caerse, tiene que quitarse y demostrar lo que ellos verdaderamente son, que son lobos. Entonces, la naturaleza de un lobo es que es un animal feroz, es salvaje, lo que hace es destruir, matar la presa. Entonces miren ustedes que estos lobos hacen lo que su padre el diablo hace, que es matar, hurtar y destruir. Entonces la misión de ellos es infiltrarse en las iglesias para causar destrucción, divisiones, enemistades, pleitos, para separar o causar duda acerca de la verdad. Estos son instrumentos de Satanás que están infiltrados en las iglesias, hasta incluso para sembrar discordia en la iglesia, para meter falsas enseñanzas, herejías destructoras, que lo que hacen es llevar a la confusión a la gente. Entonces incluso los verdaderos hijos de Dios pueden ser confundidos por estos, pero la ventaja es que el verdadero Hijo de Dios, el que es nacido de nuevo, el que tiene al Espíritu Santo, es Dios quien guarda a sus hijos, es Dios quien cuida a sus ovejas de estos impostores de la fe. Creo que una iglesia o un local donde uno se reúne, cuando un grupo de gente, en su mayoría, asisten a una iglesia, yo puedo decir, hermanos, en general, en la asamblea general, uno no se sabe quién es verdadero hijo de Dios, quién no. Porque también los lobos pueden ir con las Biblias a las iglesias, pueden leer la Biblia, pueden cantar, alabar a Dios, pero ellos son personas que a la larga del tiempo se va a evidenciar que no son de Dios. Son aquellos que se oponen a la obra de Dios, se oponen a que personas en la iglesia sirvan a Dios. Son personas que tratan de buscar o hacer una rosca dentro de la iglesia y hacer acepción de personas y solo estar con gente que ellos prefieren estar. Yo veo en estas organizaciones religiosas muchas veces que son conformadas por ellos mismos, por hombres, no por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no está en ellos, porque el verdadero siervo de Dios, el verdadero líder, el verdadero pastor, el verdadero colaborador en una iglesia debe de reflejar la humildad, la sencillez de Cristo, no debe de poner oposición para que otros sirvan en la iglesia. Hermanos, la iglesia no es una empresa humana. La iglesia no es algo que el hombre ha conformado o se ha imaginado hacerla. La iglesia fue engendrada por nuestro amado Señor Jesucristo de su costado, donde ahí en la cruz cuando salió de su costado sangre y agua, Dios allí surgió, hermanos, la iglesia. Sabemos que la iglesia le pertenece a Jesús, la iglesia no le pertenece a ningún pastor, a ninguno que se denomine apóstol, a ningún hombre, a ningún empresario. La iglesia es netamente y exclusivamente de Dios. Y Dios es aquel que se encarga de guardar a la iglesia, de preservar a la iglesia, de cuidar a la iglesia. Hermanos, por eso les decía que este tema no es un caramelo fácil de chupar. También en el verso dice, guárdense de estos falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Claro, apariencia de bondad, de piedad. Segunda de Timoteo capítulo 3 también están ahí incluidos del carácter de los hombres de los últimos tiempos. Entre estas características de estos lobos son, dice, traidores, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán, dice, apariencia de piedad, careta, una caretica de espiritualidad, de bondad, pero negarán con sus actos, con sus hechos, todo lo que ellos dicen ser. Entonces, Pablo dice a Timoteo, le dice, de los tales apártate, evita. Y es literal. Hermanos, nosotros debemos evitar tener contacto o alejarnos de estas personas que lo que están haciendo es causar destrucción,
o nos quieren llevar a la confusión, o nos están enseñando herejías destructoras. Por eso, cuán importante es que la iglesia de Dios conozca la palabra de Dios. Cuán importante es que los pastores exhorten a la iglesia, a los hermanos, de que busquen a Dios a través de las escrituras y de que les dé el espíritu de conocimiento, de revelación de la palabra, para no dejarse mover fácilmente de estos lobos. Dice, pero por dentro son lobos rapaces. Y aquí también en la escritura dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué es esto de los frutos? Los frutos, las obras de la carne. Y ustedes pueden ir a Gálatas 5, capítulo 19. Allí ustedes pueden darse cuenta de las características de estos hombres. Las obras de la carne, adulterio, fornicación, lascivia, lujuria, avaricia, mentira y todas estas cosas son parte de la personalidad también de estos lobos infiltrados en las iglesias. Pero el fruto del Espíritu Santo de los que son verdaderamente hijos de Dios es el siguiente. Dice, mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza. Contra las tales cosas no hay ley. Un verdadero hijo de Dios, un siervo de Dios, va a manifestar el principal fruto en su vida, que es el amor. El amor de Dios demostrado de Él hacia los demás. Gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, queridos hermanos. Eso es lo que yo quería compartir. Hoy en este tiempo donde vemos que estamos ya en la recta final, vemos que Cristo viene y que debemos nosotros velar y orar y que debemos preparar nuestro corazón y disponerlo al Señor, que debemos vivir vidas santas, porque cualquier momento, queridos hermanos y amigos, se va a cumplir lo que dice Tesalonicenses, que en el tocar de la trompeta, en un abrir y cerrar de ojos, los muertos en Cristo resucitarán primero y irán a las nubes, y nosotros también que estamos vivos, también iremos a las nubes. Vendrá un tiempo en el que el Señor vendrá por su iglesia, ¿sí? Un momento, y la iglesia será levantada. Vendrá el arrebatamiento, el rapto de la iglesia. Y yo estoy seguro que en cualquier momento la iglesia se va. Velemos, hermanos, porque el tiempo se está acabando. Soy su amigo Gabriel. Que Dios los bendiga.